darle a mandar el video. Bien, estamos hablando sobre el libro de Mateo. Específicamente estamos en el capítulo 13, bueno, capítulo 14 ya. Vamos hoy al capítulo 14, estábamos en el 13. Y pues vamos a ir compartiendo esta parte dada por nuestro Señor Jesucristo. Ven a través de Mateo, las enseñanzas de Jesús a través de Mateo. Y pues Mateo capítulo 14, versículo 13. Antes de eso estábamos hablando sobre la semana pasada, sobre la muerte de Juan el Bautista, la manera en la que Herodes, ¿verdad? Mata a Juan el Bautista a petición de su esposa. Y pues ustedes saben que también que hablábamos de la manera en la que la esposa utilizó a su hija en un cumpleaños de Herodes para que ésta danzara y convenciera a Herodes de regalarle, bueno, ¿verdad? A Herodes Agripa, de convencerlo. Y este, pues, esta Herodías convenció a su hija y Herodes se dejó engañar y pues le entregó la cabeza. Eh, Dice la Biblia también, hablando la palabra, que llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Los discípulos de Juan el Bautista honraron su vida y su memoria lo mejor que pudieron. Él había vivido y muerto como un hombre justo realmente. Spurgeon dice: no es dicho por el evangelista que enterraron a Juan, pero tomaron el cuerpo y lo enterraron. Eh, Juan, ¿verdad? Dice que Herodes se dio cuenta de que realmente Juan era un hombre de Dios, y siendo muerto aún, dice que habló. O sea, es como que lo atormentaba, era como la memoria de Juan el Bautista. Vámonos ahora a lo que ocurre, ¿verdad?, con la persona de Jesucristo al enterarse. ¿Qué hace Cristo al enterarse de la muerte de Juan y todo lo que pasó? Capítulo 14, versículo 13, que vemos aquí una parte y dice que Jesús se aparta no queriendo ir en contra de Herodes. Dice: Jesús, oyéndolo, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Dice aquí: oyéndolo Jesús se apartó de allí. Esto no significa que Jesús tenía miedo. No fue por cobardía, sino porque él había entendido el tiempo de Dios el Padre. Sabía que si se enfrentaba con Herodes, aquel Herodes Agripas o el tetrarca, como decíamos la semana pasada, él sabía que podían también matarlo, ya que Herodes decía que este era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Y pues Jesús sabía cuál era el tiempo profético, o sea, Cristo sabía la profecía que había sobre su persona, sobre él, y el mandato que él tenía de parte del Padre. Y dice la Biblia que cuando la gente oyó a Jesús, dice que lo siguió a pie desde las ciudades. Me parece ver como una caravana en la que la gente seguía a Jesús. A lo lejos, la gente caminaba. Jesús podía escapar de la violencia de Herodes, pero no podía escapar de la atención de la gente. La gente seguía a Jesús para oírle. Lo seguían para oírle, porque Jesús era un líder, tenía un liderazgo. Y Maxwell dice eso, que el líder es alguien que tiene influencia. Y Jesús, a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar del panorama que había, a pesar de la muerte de Juan, que era algo ya muy grande y era una persecución abierta, a pesar de todo esto, la gente seguía a Jesús. Jesús era alguien que tenía esa gracia, y pues la gente lo seguía, era de influencia. Cuando la gente lo oyó hablar, lo seguía, y esto nos puede llevar a pensar,
quiénes nos siguen y por qué nos siguen, quiénes están con nosotros, quiénes recorren aún grandes distancias para estar con nosotros, para compartir con nosotros, quienes ven el reino de Dios en nuestras vidas, quienes entienden que nosotros tenemos la gracia de Dios y la presencia de Dios, tanto así que nos siguen. Muchas veces nosotros seguimos a la gente o la gente sigue no lo que somos espiritualmente, sino lo que somos carnalmente. Entonces tenemos que examinarnos si tenemos esa misma reacción en la gente cuando saben que somos cristianos. La gente nos sigue, somos de influencia para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestros vecinos, para para los que estudian con nosotros, trabajan con nosotros. Somos entes de influencia. La gente ve la gracia de Dios, ven la presencia de Dios, ellos pueden ver que no estamos solos, que Dios está con nosotros, ven el cambio que Dios ha producido. Dice que cuando la gente oía a Cristo, lo seguía a pie desde las ciudades. Jesús podía escapar de Herodes, pero no podía escapar de la gente. El comentador puritano John Trapp admiraba la diligencia de esa gente para seguir a Jesús. Pero vamos a quitar nuestra persona. ¿Qué tan lejos nosotros nos atrevemos a ir detrás de Cristo? ¿Qué tanto? Y esto de que la gente lo seguía a pie, hace énfasis en que lo seguía a pie desde las ciudades. Es un sacrificio, un sacrificio. Yo hablaba hoy en el devocional de Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto de seguir a Jesús a pie no era solamente para decir que le toparon y que andaban con él. No, ellos querían oírle, ellos querían saber más, ellos querían aprender más acerca de lo que Jesús les estaba enseñando. Y recuerden que no, hasta ese momento, hasta el momento de Juan, la palabra de Dios escaseaba así en las calles, en las esquinas, solamente en la sinagoga era que se hablaba la palabra. Y ahora hay una nueva forma de enseñanza. Antes, para poder enseñar a la gente, tenían que ir a la sinagoga, tenían que ir a esos lugares y reunirse. Y lo normal era que solamente los hombres podían ir y recibir el sermón. Ahora, y tenía que haber un quórum mínimo de 10 personas, pero ahora Jesús se reúne en las calles. Ahora Jesús se reúne en el desierto. Jesús se reúne en la playa, se sube a una barca y empieza a hablarle a la gente sin importar quiénes estaban allí. En un momento, ustedes conocen la historia, habían más de 5,000 hombres y hace énfasis y dice, sin contar niños y mujeres. O sea, todo el mundo en este momento estaba oyendo, estaba aprendiendo y estaba escuchando una noticia nueva y fresca acerca de los planes de Dios para los seres humanos. Entonces, este hombre dice, John Trapp dice, que él admiraba la diligencia de la gente, cómo la gente seguía, iba detrás de Cristo aún a la distancia, y esa dedicación, esa devoción comprueba nuestra apatía y nuestra devoción. Cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar tiempo, a sacrificar dinero, a sacrificar trabajo, a sacrificar muchas cosas para ir no detrás de un hombre ni detrás de una congregación, para ir detrás de Cristo, aprender más acerca de Cristo. Lamentablemente, esta generación no es una generación que tiene esa empatía, que tiene esa devoción, que hace ese sacrificio. En gran parte, no voy a generalizar, pero la generación de ahora es una generación que no hace muchos sacrificios para aprender más de Dios, para comprometerse con los asuntos de Dios, para cumplir con las cosas del Señor. No hace muchos esfuerzos. Yo recuerdo que
Yo iba a la iglesia martes, bueno, iba en la mañana de lunes a viernes o de lunes a sábado a un matutino. El matutino empezaba a las 6 de la mañana, lo que significa que ya a las 5 y pico, yo vivía en Monterrico, tenía que ir caminando para el ensanche Espaillat, a la calle 10, para ir a un matutino, ir a un tiempo de oración, más o menos como hasta las 7 de la mañana. Señora, ¿y tú sabes qué? De ahí salía la gente a trabajar. La gente se iba primero a la iglesia para orar en cadena, reunirnos a orar. Y de ahí usted va sintiendo que uno a uno se iban yendo para la zona franca, para sus trabajos. Era algo maravilloso. Y a veces los sábados nos quedábamos hasta las 9 y 10 de la mañana orando. Hacíamos matutinos. Eso era algo maravilloso. Pero los martes había culto. Los jueves había culto, los sábados y los domingos. Pero los lunes hacíamos un culto en la calle, los miércoles teníamos ensayo, los viernes hacíamos campaña. O sea, teníamos prácticamente los 7 días de la semana y todo el mundo estaba comprometido con la iglesia. Yo no estoy totalmente de acuerdo con que esto sea así, para poderle dedicar tiempo a la familia, dedicarnos tiempo también al descanso y todo eso, pero a veces pienso que lo hemos tomado tan suave, tan chévere, o no tan suave, porque también los mismos afanes, todos esos afanes nos han apartado de una búsqueda más comprometida y más diligente y con una mayor devoción a los asuntos de Dios. Recuerdo que la gente antes no faltaba con tanta facilidad y por cualquier cosa a la congregación, al culto. Hoy en día, por cualquier, como dicen, quítame la paja, ya la gente deja de ir y ya ven, y no hay problema, y está bien. O sea, por cualquier cosa, hermano, ¿no? Hoy en día no tenemos ese compromiso, esa dedicación, esa devoción, esa empatía con los asuntos de Dios. Es si puedo, si tengo el tiempo, si no me llega visita, si no tengo otra cosa que hacer. No todos, hablo de la generación, hablo de este tiempo y de la iglesia que estamos viendo y conociendo, no de manera general, pero sí en una demasía, lamentablemente. Entonces, aquí Trapp dice que él ve esa devoción que comprueba esa empatía y esa devoción. Si Cristo pusiera un púlpito, dice Trapp, en la puerta de su casa, algunos lo escucharían más a menudo. Si fuera, o sea, lo que está diciendo él que es que estamos, la comodidad en la que estamos viviendo, es lo que él quiere aquí explicar, esa comodidad en la que estamos. En estos días fuimos a una iglesia de alguien muy conocido y yo conozco personas ahí y pregunté por alguien y me dijeron, no, esa persona y otros más después de la pandemia ya no se congregan, ellos se congregan por Facebook, en plataformas, se congregan viendo videos de predicadores, ya esa es la manera, cuando se sueñan con algo, vienen a la iglesia. Qué lamentable. Y la gente cree realmente que esa es una manera, pero no tienen roce con nadie, no tienen un aprendizaje real, no. Un predicador de las redes simplemente tiene un mensaje, un sermón, pero no hay esa empatía con la gente, esa cercanía con la gente, esa unidad, ese compañerismo, el llorar con los que lloran, el reír con los que ríen, el ver la necesidad del otro y aportar para suplir. No son pastoreados porque una gente de las redes no te puede pastorear, no te puede llamar, no te puede preguntar qué te pasó, en cómo estás, cómo van las cosas, cómo está la familia. No hay forma de que esto pueda suceder con alguien de las redes. Entonces, tener una iglesia local y congregarse y tener ese compromiso con una iglesia es importante. La mucha comodidad puede hacer que nos durmamos en los laureles. Puede ser que nos haga dormir de tal manera que pues nos descuidemos, que caigamos en el descuido. ¿Alguien tiene algo que decir, que aportar, que preguntar?
sobre lo que hemos hablado? Bien, bien, entonces, si nadie dice nada, seguimos. Vamos a, perdón, a leer Mateo 14, 14 al 16. ¿Alguien puede ayudarme con la lectura, por favor? Mateo 14, 14 al 16. Yo puedo. Amén. Ok. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: No tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Hasta el 16, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí vemos la compasión de Jesús por la gente y aquí estamos viendo lo que yo hablaba ahorita de la manera en la que Jesús pues obraba, ¿verdad? Y que había esa alimentación de los 5,000 sin contar mujeres ni tampoco niños, porque en ese tiempo no los contaban. Entonces, dice que Jesús en esta ocasión, es después de esta parte de la predicación de Jesús, cuando la gente lo oía, que estaba con ellos, Jesús tenía un tiempo hablando de la palabra, Jesús tenía un tiempo compartiendo la palabra con ellos, enseñándole. Lo que se deduce es que Jesús duró mucho tiempo enseñando la palabra y la gente estaba allí. Y me parece ver a la gente ahí perdida en el sermón de Jesús. A lo mejor Jesús fue mucho más largo que yo en el sermón, ¿verdad? Pero era un sermón bien largo porque fue tanto así que dice la Biblia que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice que sanó a los que estaban enfermos y dice que anochecía, o sea, estaba cayendo la noche. Y él se dio cuenta de que había una otra necesidad. Ellos tenían necesidad de oírle. Ellos le habían seguido desde las ciudades. Ellos estaban con él porque querían oír la palabra, querían aprender de él, querían conocer más lo que él tenía. Y dice que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, le dicen ellos, y la hora ya es tarde. Lo que le están diciendo es: ya es tarde. Y le dicen: manda a la gente que vayan a su casa. Dile que vayan a sus casas, o despide la multitud. Y dice para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los que no puedan ir al barrio donde ellos viven, por lo menos que lleguen al lugar y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, o sea, ellos pueden quedarse y oír más y aprender más. Y él le dijo a ellos: denle ustedes de comer. Y esto me llama la atención de lo que es el reino de Dios. Nosotros estamos llamados a llevar las buenas noticias. O Denis hablaba en el día de ayer sobre esa parte de la compasión, del servicio, de ayudar en diferentes ocasiones, y que eso es parte del llamado que Dios nos ha hecho. Somos llamados a predicar la palabra, somos llamados a llevar el reino de Dios a la gente, somos llamados a llevar las buenas noticias de salvación a los que se pierden, pero dentro de ese mismo llamado también está el hacer el bien, el servicio, el ayudar, el extender la mano a la gente, el ver a la gente en cuanto a las necesidades que tienen. Un momento, hermanos. Estos pajaritos, entiendo que yo estoy hablando, ellos se mantienen
Bien, hermanos. Entonces, seguimos. Amén. Entonces, lo primero es, tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? En cuanto a la gran comisión de Jesús por la gente, a la gran compasión de Jesús por la gente, esto lo movió a sanar a los enfermos y también a enseñarles. No solamente le dio alimentos, también dice a enseñarles, según Marcos 7:4. Y Jesús lo hizo hasta que anochecía. Su compasión llena de gracia para con las multitudes demandantes era algo que marcaba prácticamente la historia de sus días, la manera en la que Jesús está cambiando la forma. Era lo normal que mandara a la gente a su casa, pero dice que tuvo compasión de ellos. Barclay dice, Jesús había venido a buscar paz, silencio y soledad. En su lugar encontró una inmensa multitud demandando ansiosamente lo que él pudiera dar. Cuando él habla esto, él está diciendo que él se retiró. Este hombre está diciendo que se retiró, se fue lejos al escuchar de la muerte de su primo y de su amigo Juan. Se retiró para tener paz, para estar meditando lo que pasó en silencio, estar solo. Pero dice que en lugar de esto, la multitud lo siguió demandando que él le diera algo, y no era comida realmente, que les enseñara. Y había gente que necesitaba también que él los sanara. Y Barclay dice, pudo haberlos rechazado fácilmente. Jesús tenía todas las de ganar, o tenía mucha razón para decirle, óyeme, déjenme quieto, acaban de matar a mi primo, acaban de matar a mi amigo, porque entendemos que Jesús era cercano a Juan, no eran primos casi enemigos, no eran primos que se vieron en el momento del Jordán, no creemos eso. María y Elizabeth tenían una relación cercana, eran familias cercanas, por lo que entendemos. Juan y Jesús también a lo mejor jugaron juntos, se conocían bastante, y Jesús tendría toda la razón para decirle, mire, que nadie me moleste. Yo no quiero que nadie, decirle a los discípulos, no dejen que nadie se me acerque. Yo quiero descansar, quiero reflexionar en lo que ha pasado, quiero ver cuál es la voluntad de Dios, quiero preguntarle al Padre por qué dejó que mataran a mi primo Juan. O sea, Jesús pudo haber hecho eso, porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos tenemos razón cuando decimos a la gente, no quiero gente, no quiero coro con nadie ahora. Este es mi espacio, este es mi lugar. Si los pastores actuáramos así, yo creo que no tuviéramos a nadie siguiéndonos, porque no hay manera, no hay manera. Él pudo haberlos rechazado y uno lo hubiera entendido. ¿Qué derecho tenían para invadir su privacidad con sus demandas, con esas demandas que tenían continuamente, pidiéndole, exigiéndole, sánanos? Ahí no lo dejaban descansar, no había descanso. Jesús y los discípulos pudieron haber hecho varias excusas legítimas. Este no es el lugar correcto para que hablemos. Vayan a la sinagoga si quieren aprender. Este no es el tiempo correcto. Estamos de duelo, estamos de luto, estamos muy tristes. Pudieron haber dicho eso. La gente se puede cuidar por sí mismas. Ciertamente no había necesidad física para alimentar a esta multitud, es lo que algunos piensan, pero Jesús tuvo compasión de ellos, se sintió misericordia por esta gente, y ellos no esperaban realmente que Jesús los iba a alimentar. Humanamente hablando era imposible, ellos no estaban allí por la comida, ellos no estaban allí para que Jesús multiplicara panes y peces. Es más, ellos ni siquiera tenían idea que Jesús podía hacer eso. Ellos no estaban allí por eso. Ellos estaban allí esperando aprender de Jesús, escuchar a Jesús. Ellos lo seguían también, claro, por los milagros, ¿verdad? Pero Jesús tuvo compasión de ellos, los vio con ojos de misericordia. Muchas veces nosotros necesitamos, yo creo que es lo que la iglesia necesita hoy en día, ver a los demás con ojos de misericordia y tener compasión por la gente. Aprender a ver a la gente en un mundo roto, en un mundo caído. Aprender a ver a la gente que cae para levantarlo, al que no tiene nada para ayudarle, para proveerle.
Ese es el mundo en el que Dios quiere que nosotros vivamos y que no seamos apáticos, hermanos, a las necesidades de los demás. Es cierto que hay mucha gente que a veces anda solamente detrás de los panes y los peces y que siempre pidiendo, y dice la Biblia que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, pero yo pienso que la iglesia no debe caer en esa parte de esos muchos, sino que debemos imitar a Jesucristo. Pienso que debemos imitar a Jesús. ¿Alguien quiere opinar o preguntar algo de esto? ¿No? Bien. ¿Alguien por allá? ¿Por dónde tú Mateo, estamos en el capítulo 14, pero tú estás oyendo la enseñanza, mi amor. Mira, 14 al 16. La compasión de Jesús. de abajo? Ah, ok, por ahí. Ahí. Jesús, Bien. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Preguntar? ¿Están ahí? Estamos hablando de la compasión de Jesús. Estamos ahí. La compasión de Jesús. Dice Spurgeon que esa compasión era grandiosa. La palabra original es muy expresiva. Todo su ser, lo que está diciendo aquí es que todo su ser era movido hasta lo más profundo. Es como, no sé a quién le ha pasado eso, pero hay gente que le pide a uno y uno como que no se mueve. Pero hay alguien que te dice, dame algo para yo comer. Y hay una palabrita ahí como que te toca, como que te marca y tú no puedes decirle que no. Y tú lo sacas y se lo das. Eso es, lo que dice es como ser movido hasta lo más profundo. Y por lo tanto, esto hacía que él proseguía rápidamente a hacer milagros de misericordia entre ellos. Esa compasión, ese estar conmovido hasta lo más profundo, lo llevó a hacer milagros de misericordia para con esta gente. ¿Ven? Y él dijo, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Fue la orden y a lo mejor los discípulos se miraron y dirían, este está loco, ¿de dónde? A veces uno tiene que actuar en fe y por fe, a veces uno tiene que actuar de manera creyéndole a Dios. Jesús retaba a la compasión y la fe de los discípulos. Era un reto que le estaba haciendo. Sin embargo, él no les pidió que hicieran nada para poder satisfacer la necesidad sin tampoco guiarlos hacia la obra que debían hacer. Jesús no está haciendo esto. Si ellos recordaran el milagro del vino en Caná, ¿recuerdan el primer milagro en Juan 2, 1 al 11? Entonces ellos debieron de pedir a Jesús que le diera. Ellos debieron decirle, maestro, así como tú hiciste, que ni siquiera fue que multiplicó. En el primer milagro no fue una multiplicación. Él creó en ese momento. Fue del agua hizo vino, realmente. Ellos no se acordaron de ese primer milagro. Lo que se piensa es, Carson piensa que quienes debieron pedirle a Jesús que le diera comida a esta gente eran los discípulos, pero Jesús fue quien se lo dijo a ellos. Y no echar fuera a la gente como lo querían ellos, decirle, mira, despídela, mándalo para su casa o mándalo a las aldeas, a lo mejor andan con dinero y pueden comprar comida. Esa no fue la parte. Realmente Jesús dijo, no, denle de comer, denle de comer. A lo mejor ellos estaban mirándose unos con otros porque no sabían de dónde podían sacar para darle comida a esta gente realmente. Tanto Jesús como los discípulos estaban al tanto de la multitud, o sea, estaban pendientes de la multitud. Los discípulos de una forma y Jesús de otra forma también, pero todos estaban pendientes de la multitud y enterados de sus necesidades. Los discípulos no eran ajenos a las necesidades de la multitud. Tienen hambre, están cansados, están agotados. Sin embargo, es la compasión de Jesús, esa compasión, esa misericordia que él tiene y su conciencia del poder de Dios, lo que le permitió seguir entonces ya no hablando
ya no haciendo los milagros de sanidad, sino ahora para alimentar a la multitud. Él dijo, "Ah, me voy a parar aquí en los milagros y en la palabra y vamos a darle de comer a la gente". ¿Quiere decir algo? ¿Alguien? Es interesante. La gente tiene hambre, ¿verdad? De eso estamos hablando, de las necesidades de los demás. Entonces hay diferentes maneras de suplir esa necesidad. Pero a veces la manera en la que las personas suplen esa necesidad es más bien aprovechándose de esa necesidad del otro para lograr sus objetivos. Por ejemplo, con la necesidad que hay en el hermano país de Haití, las Naciones Unidas están aprovechándose y muchas ONGs, asociaciones sin fines de lucro, están viviendo de esa necesidad de nuestros hermanos haitianos. Aprovechan porque es como decía John Piper, el pecado es tan grande que nos arropa a nosotros que el Señor nos manda a amar a las personas y utilizar las cosas para el bien de las personas. Pero ahora mismo las personas están amando las cosas y utilizando las personas. Aman el dinero, aman ser vistos y hacen grandes contribuciones. Los políticos se aprovechan del hambre y de la necesidad de la gente. Y cuando van a hacer un bien, va una cámara para que las personas vean que están haciendo el bien. Básicamente están utilizando las personas, pero cuando nosotros sacrificamos, hacer sacrificio racional por los demás, es cuando nosotros damos a veces nuestro tiempo, cosa que no coge view, como dicen, o que no coge cámara. Cuando estamos hablando con alguien a las 12 de la noche, a la 1, que no puede dormir, eso no coge cámara. Y están diciendo, pero es mi sueño, es mi tiempo. Ahora mismo hay una persona cerca que está pasando por una situación muy difícil y hay otra que también está pasando por una situación difícil, sin embargo, menos difícil que la otra persona. Y ella me decía, ya yo fui 2 noches a dormir con ella y la verdad es que al otro día voy a mi trabajo muy mal porque no duermo y me hace falta el sueño. Entonces, eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio verdadero por compasión, por amor. Decir, voy a incomodarme, voy a dormir mal esta noche, pero voy a consolar a alguien porque la Biblia dice, llora con los que lloran. Entonces, eso no coge cámara, eso no coge video, eso no se sube por las redes sociales, eso no coge like. Ahí es donde el Señor, ni siquiera para escribir un libro o una historia famosa que vamos a contar. Entonces, a la hora de tener compasión de alguien, de hacer algo por alguien, examinemos también en nuestros corazones y no toquemos trompeta de las cosas que hacemos. Como dice la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Amén. Entonces, Jesús y los discípulos tuvieron compasión. Yo creo que la compasión es algo que debemos practicar. La compasión, la misericordia, la empatía, tener empatía y como tú decías, aunque yo me incomode en el sentido de comodidad, no de enojarse, ¿verdad? Aunque yo me incomode, pues si es para servir y es para que alguien también tenga un mejor momento, una mejor vida o pueda estar tranquilo, pues eso llama la atención de lo que Dios quiere con nosotros. La gente tiene hambre y los religiosos vacíos solo ofrecen alguna ceremonia o palabras vacías que nunca pueden satisfacer. Esa es la verdad. O sea, liturgia. La gente tiene hambre y los ateos y escépticos tratan de convencerlos de que ellos no tienen hambre en lo absoluto. O sea,
Tú no la gente dice, yo estoy vacío, necesito que alguien llene este vacío. No, no es Dios quien te lo va a llenar, dicen los ateos y los escépticos. No, eso es otra cosa los guían por otras vías. La gente tiene hambre y el exhibicionista religioso les da videos y luces luminosas y música llamativa. Eso está pasando hoy en día. La gente quiere y hay gente que los exhibicionistas que son religiosos se aprovechan de esa hambre y le hacen un show mediático y le dan videos, luces luminosas, música llamativa, un aparataje, un show. ¿Para qué? Para mantenerlos cerca. La gente tiene hambre y el animador les da acciones ruidosas, rápidas, tan ruidosas y rápidas que no tienen tiempo de pensar. Eso también pasa, ¿verdad que sí? Y eso lo vemos en ciertos videos, en ciertos asuntos. Entonces la pregunta es, la gente tiene hambre, ¿quién les dará el pan de vida? ¿Quién se va a preocupar? ¿Quién va realmente? Porque todo esto, los religiosos vacíos, los ateos escépticos, el exhibicionista religioso y el animador, solamente están allí porque ellos quieren satisfacerse a sí mismos, hacer su propio nombre. Entonces, ¿quién les dará el pan de vida? Jesús, para hacer esto, vio a la multitud, no se hizo ajeno a la necesidad. Los discípulos también, aunque ellos uno puede verlo de una manera mala, pero no, maestro, mira, despídelos. Yo no creo que ellos lo estaban haciendo de mala manera, no tenían nada en la mano. Ahora ellos vieron también la necesidad de la gente. Mándalos, aunque vuelvan otra vez, que vayan y que vengan. No, no tienen que salir, dijo Jesús. Denles de comer. Entonces, ambos vieron a la multitud y ambos vieron la necesidad de la multitud. Estamos nosotros viendo la necesidad de la gente que nos rodea, de los que están en el camino, de los que están cerca o de los que nos pasan cerca o de los que conocemos, de los que participamos. Hoy en día hay mucha gente que está muy ansiosa y uno no lo sabe a veces, que tienen muchos problemas, que están pasando por momentos muy difíciles y a veces uno pasa de largo, sigue de largo. Estamos tan ocupados con nuestras propias necesidades, con nuestro propio problema, con nuestros propios afanes, con los trabajos, con tantas cosas que seguimos de largo. A lo mejor te dirá, yo no sé cómo ayudar, yo no tengo cómo ayudar, porque a veces solamente es estando cerca, escuchándole y a lo mejor enviándolo donde alguien, llevándolo donde otra persona que tiene soluciones o que puede extenderle la mano. ¿Quién les dará el pan de vida? ¿Quién le llevará? ¿Quién va a hacer el milagro en esos momentos? Yo creo que la iglesia tiene esa responsabilidad en sus manos. No podemos hacernos los ciegos, no podemos hacernos los sordos. Nosotros tenemos la esperanza para la gente. Pero muchas veces nosotros carecemos de esperanza, carecemos de fe, también de esa paz, de esa misericordia y decimos, pero de que me ayuden estoy yo, de que me digan estoy yo, de que me extiendan la mano estoy yo. Entonces, ok, pero yo decía ahorita, busca a alguien que pueda ayudar, busca a alguien que pueda levantar, pero no pienses que tú eres quien necesitas, porque hay personas que a lo mejor tienen más necesidad que tú. ¿Alguien quiere opinar, preguntar? O Denis. Brenda, Brenda. Ay, qué. estamos juntos. Quiero decir que, a veces pasamos por situaciones y lo que a veces queremos es una simple llamada o cómo tú estás, cómo sigues, cómo te sientes. Entonces también a veces hay personas que pasan por situaciones, vamos a decir que tienen algún tipo de enfermedad y uno lo va a visitar. Y leyendo la palabra y estudiando algún versículo, ya cuando se termina y de reflexionar, uno le deja caer algo para la receta, Sí, como lo hemos bien. dicho anteriormente. Entonces, ahí estamos que dando el fruto del Espíritu, de la palabra de Dios, y también en consonancia a eso, entonces también damos la carencia ya, vamos a decir, física.
no solamente la espiritual, que muchas veces es lo que se tiene. A veces se pasa por hambre, pero también lo que algunas veces nosotros necesitamos es entonces eso mismo, que lo acompañen a un médico, que si está pasando por una situación, cómo sigue. Un simple mensaje puede marcar una gran diferencia. Sí, cosas simples. Yo recuerdo que otro día yo tengo una gripe bien fuerte y Jamie me dio un reguero de hojas, muchas hojas y dos o tres jagos ahí, pero usted dirá, hojas, ¿y qué van a hacer esas hojas? Óigame, con esas hojas hicimos mi suegra y yo aquí. Bueno, no hicimos, mi suegra hizo y mi esposa. Muchísimos teces y todo eso, y con las aguas. Entonces, simplemente, o sea, hay cosas que son pequeñas, como usted decía, Brenda, pequeñas que pueden marcar bastante. A veces vamos a visitar hasta un amigo y compartimos y hablamos. Y qué tal si antes de irnos podemos decirle, me gustaría orar por ti, por tu familia? Es muy difícil que alguien diga, no, aquí no venga a orar. Es muy difícil, además que usted conoce quién es ateo, quién es escéptico, quién no cree en eso. Pero a veces hasta el que no cree acepta la oración, hasta el que no cree. Nosotros tenemos experiencia. Modesta tiene una tía y el esposo de su tía, que son personas muy buenas, que son personas sanas, pero que no eran gente que tenían esa como que tú no lo oías mucho hablando de Dios, ni pidiendo la oración, ni mucho menos. Y últimamente yo le mando mis devocionales a la tía y todo eso, y han estado enfermos, y nos piden la oración, y uno sabe que es de verdad, que no es de que un requisito, ni no, nos piden la oración, ella siempre me dice amén, que yo cuánto, gracias, y eso es algo, simplemente es eso, es un devocional que yo le mando, es una oración, es una palabra, y eso marca a la gente. Miren, uno no sabe a veces con qué le trabaja a la gente. Hay un día que yo me levanto pensando en orar y le mando oración a alguna persona, y quizás con mis devocionales nunca en la vida me responden nada. Y cuando yo oro, mucha gente me llama, gracias por esa oración, la necesitaba. O sea, algo tan simple como eso, hermano, que muchas veces uno cree que es algo más grande. A veces con lo más simple nosotros podemos servir y podemos bendecir a la gente. Entonces, ¿quién les dará a la gente el pan de vida? ¿Quién va a ir donde esa gente tiene necesidad, que están tristes, que están ansiosos? Hoy me encontré con dos personas que me dijeron que no podían dormir, que no pueden dormir, uno, yo tenía más de 30 años que no lo veía y nos decimos primo, y él me decía, primo, ore por mí, ¿qué yo hago para poder dormir? Porque yo me despierto a las 3 de la mañana y ya no duermo más, y busco sueño y no duermo más. Y otro más me dijo, yo tengo tiempo que no duermo, y oye, pero está flaco. Dice, es por eso, estoy flaco, yo quería enflaquecer, pero no así. Y es la ansiedad no deja que esté tranquilo, que se sienta en paz. Entonces, y yo no lo sabía y no entendía. Y te dice, oye, qué bien, está en la línea, pero no es en la línea, realmente no está bien, mentalmente no está bien, emocionalmente no está bien, y esto ha hecho que rebaje. Entonces, uno cree que es que la gente, que el otro está bien. Hay mucha gente que necesita de nosotros. Sí, a lo mejor usted también necesita de alguien, pero hay gente que tiene más necesidad que nosotros. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ven. ¿Quiero decir algo? ¿No? Bien, entonces vamos a terminar con esta parte de Spurgeon, que él utilizó las palabras, no tienen necesidad de irse. En la Reina y Valera, él menciona como la base del sermón de Jesús en esa parte. El tema del sermón era que no había necesidad de que esos oyentes que eran casuales, que no eran oyentes que estaban siempre ahí de Jesús, se fueran. Hay aún menos razones para que un seguidor de Jesús se aparte de la comunión continua y del compañerismo con este. O sea, hay gente, y eso es algo extraño, que cuando están mal, cuando las cosas no le van bien, en vez de acercarse más a Jesús, se apartan de Jesús. En vez de ir más a la iglesia, dejan de ir a la iglesia. En vez de orar más,
dejan de orar, se apartan de todo, hermano, se alejan, como si Jesús tuviera la culpa. No, no hay necesidad de alejarnos de Jesús. Las circunstancias no pueden ser una necesidad para nosotros irnos, para separarnos. Jesús dijo, sin mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay manera. No vamos a tener circunstancias tan difíciles ni tan fáciles para no necesitar a Jesús. Que hay gente también que se ve que está tan en buena, que también creen ya que no necesitan de Jesús. Siempre necesitamos de Jesús. No hay nada en Jesús no hay nada que Jesús nos daría que nos daría la necesidad de irnos aparte de Jesús. No hay nada en el futuro que nos dará la necesidad de irnos de Jesús. Realmente no puede haber nada, hermano. No hay nada fuera de Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Dime. Entonces, esa es la parte. Para la próxima semana estaremos hablando de Mateo 14, 17 al 19. Y pues se lo voy a mandar con tiempo para que lo puedan estudiar. Entonces, no hay nada, hermanos. No hay nada. Muchas veces hay gente que ellos mismos se despiden. No deja que nadie más lo despide. Ellos mismos se salen, se van, se alejan. Y no hay nada que justifique que nosotros nos apartemos de la presencia del Señor. No hay nada, hermano. No hay manera, no porque me trataron mal, no porque me está yendo muy mal, no porque las cosas no salen como yo pensaba, no me ha ido bien, y yo decidí no volver más a la iglesia, yo decidí no ser más cristiano, yo decidí no apartarme por un tiempo, separarme. No, hermano, eso no se justifica. No vamos a poder decirle al Señor, mira, yo dejé el evangelio por esto, tú sabes, yo dejé de orar por esto, de leer la Biblia por esto. Yo he oído gente que me dice, mira, mientras yo más oro, peor me va. Yo he oído gente que me ha dicho eso. Mientras yo más me meto con Dios y yo me meto más en el evangelio y le cumplo a Dios y hago su voluntad, me va malísimo. Pero hermano, dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, que va a haber problemas, que va a haber enfermedad, que van a haber necesidades. Entonces van a haber, o sea, el hecho de que yo esté bien con Dios, que yo me meta con Dios, que yo haga la voluntad de Dios, que yo sea fiel a Dios, no significa que no va a haber problema. Va a haber problema, hermano, va a haber dificultad. Ahora, no hay nada en esta tierra que justifique el hecho de que nos apartemos del Señor. No hay nada, hermanos. Realmente no lo hay. ¿Amén? Así que gracias por conectarse, hermanos. Gracias por estar ahí. Y pues seguimos mañana las oraciones. Y gracias a ustedes por conectarse. Amén. Bye, gracias, hermanos. Entonces, que descansen a todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Jamie, Odenis y Buenas Brenda, noches. Iluminada, Diana, y ya ustedes saben, aquí los demás. Bendiciones. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Tenemos deseo de vernos.